El Queen Mary bien puede rivalizar con los edificios de mayor fama paranormal. No obstante, el transatlántico se considera uno de los lugares más encantados de todo el mundo. Hola gente random, en esta ocasión presentaremos barcos y sus fantasmas. Comenzamos. Bienvenidos, yo soy Fanny Rosas y esto es Random Mundo Paranormal. Hoy en día se encuentra anclado en la ciudad de Long Beach, California, el RMS Queen Mary, y sirviendo como museo marítimo y hotel de lujo. Por sus pasillos resuenan los ecos de los 60 años de historia, una historia teñida con el horror de la Segunda Guerra Mundial y no exenta de cruentos capítulos. Por sus entrañas, dicen, merodean numerosos espíritus que muchos han podido ver, oír e incluso sentir. El Queen Mary fue construido en los astilleros de John Brown & Company en Clyde, Escocia. La Gran Depresión paralizó por un tiempo al barco y no fue hasta 1936 que finalmente hizo su primer viaje por el Atlántico. En 1967, tras 31 años de servicio a Cunard, fue finalmente vendido a la ciudad de Long Beach, donde hizo su viaje 1001, antes de ser anclado ahí para siempre. Era tan codiciado por los adversarios nazis que se ofreció $250,000 de recompensa y la Cruz de Hierro para el capitán de submarino que lograra hundirlo. En unas maniobras, nuestro fantasma gris embistió al HMS Curacao. Más de 300 soldados ingleses perdieron la vida en aquel accidente. 40 años después de los hechos relatados, se habilitó el lugar exacto de la colisión para que un equipo de televisión dejara cámaras grabando. Evidentemente, en aquellos momentos en el lugar solo estaban las cámaras. Al comprobar las grabaciones, el audio recogió voces, gritos y golpes que algunos lo atribuyen a los soldados ingleses de Curacao. El 10 de julio de 1966, un bombero llamado John Pedar, de apenas 18 años, estaba participando en un ejercicio en el que las puertas estancas se sellaron en el barco. Por desgracia no pudo salir por la puerta a tiempo y fue aplastado por la fuerza masiva de esta, muriendo en el acto. Tiempo después, se amontonaron los testimonios de tripulantes y viajeros que dicen haber visto a un hombre joven con barba, vestido de azul, caminando por el pasillo de la sala de máquinas y desapareciendo en la puerta número 13. Desde el horrible accidente se han recibido informes y avistamientos del fantasma de John en la sala de máquinas. Uno de ellos fue el 13 de agosto de 1991, cuando una pareja que estaba participando en un recorrido por el barco y habiendo escuchado la historia de John Pedar, el hombre, en tono de broma, le preguntó: «John Pedar, ¿te gustaría unirte a nosotros?». Mientras él y su esposa riéndose se dirigían a través de la puerta estanca y subían las escaleras, casi de inmediato tuvieron la sensación de que no estaban solos. Se volvieron a mirar hacia atrás en la puerta y el hombre sintió algo húmedo en su rostro. La pareja prefirió no pensar demasiado en la experiencia hasta que estuvieron fuera. La mujer vio entonces que su marido tenía grasa en la cara en el lugar en el que algo le había rozado antes. La grasa era abundante en la parte trasera de la sala de máquinas cuando el buque estaba en funcionamiento. Pero al día de hoy es muy poco probable que un turista pueda entrar en contacto con la grasa. Lo que es más, ninguno de ellos tenía grasa en las manos o en cualquier otro lugar de su cuerpo. Ellos creen que el fantasma de John Pedar decidió aceptar la oferta de unirse a ellos. Otra de estas experiencias la vivió un guarda de seguridad y su perro.
Era de noche y estaban haciendo la rutinaria ronda. Empezaron a recorrer el pasillo misterioso sin que nada pasase. Pero al llegar justo a la puerta número 13, el perro tuvo una reacción extraña. Se negó a avanzar por el pasillo. Tuvo síntomas evidentes de miedo, pero allí no había nadie. Mientras el guardia intentaba tranquilizar al perro, notó como un ruido metálico. El ruido cada vez era más fuerte y avanzaba hacia ellos a gran velocidad. Fueron presas del pánico y huyeron del lugar a toda prisa. Otra de las experiencias la tuvo una guía turística. Ella avanzaba por el pasillo cuando tuvo la típica sensación de ser observada por alguien. Al girarse pudo ver cómo una figura se desvanecía delante de sus propios ojos. Inmediatamente notificó lo sucedido. La descripción que realizó coincidía con los rasgos de John Pedder. Se le mostró un conjunto de fotos para ver si podía identificarlo. De entre toda la muestra, identificó la foto de John Pedder. En uno de los numerosos viajes que el Queen Mary realizó por el Atlántico, una mujer dio a luz. El bebé, que los padres decidieron llamar Leigh Travers Smith, fue llevado a esta guardería, pero algo no fue bien, y a las pocas horas de su nacimiento murió. Existen testimonios que aseguran haber escuchado durante la noche el llanto de un bebé procedente de la guardería. Muchos lo atribuyen al niño, Leigh Travers Smith. En un salón de primera clase, donde no falta ningún detalle, pero la opulencia y el glamour no está reñida, con experiencias extrañas que han vivido muchos de los que han disfrutado de los privilegios de esta estancia. En una de las visitas guiadas que un grupo de turistas protagonizó, una niña que nos visitó con sus padres afirmó insistentemente que veía a una mujer, pero lo cierto es que nadie más la vio, excepto la niña. Ella no dejó de señalarla con el dedo diciendo: «Está ahí, está ahí». La niña describió a la enigmática visión como una mujer joven y guapa. Lo que ninguno de aquellos turistas imaginó es que hay informes que recogen testimonios de tripulantes y viajeros que aseguran haber visto en este salón a una mujer joven, pero muy hermosa y vestida de traje de noche, blanco, reluciente. Hay quien afirma que la ha visto bailar elegantemente entre las sombras del salón. Son tan numerosas sus apariciones a lo largo de la historia del barco que le han puesto un apodo cariñoso: la mujer de blanco. A lo largo de la historia del Queen Mary son numerosos los informes de hechos extraños ocurridos en las habitaciones más lujosas. El sonido del correr de agua, de los grifos en mitad de la noche, y posteriormente comprobar que ningún grifo se abrió. El teléfono sonando a altas horas de la noche sin que nadie haya realizado la llamada. Pasajeros que se quejan que la habitación de al lado hace mucho ruido y no lo dejan descansar. Sin embargo, se comprobó que la habitación de al lado estaba desocupada. ¿Y qué diremos de la piscina? Este lugar es de acceso restringido y solo se permiten en él las visitas guiadas. En estas piscinas es donde más hechos extraños han ocurrido. Son muchos los pasajeros que han comprobado, con cierto grado de horror, cómo aparecen y desaparecen sin explicación racional señoras con trajes de baño de época caminando por el borde de la piscina. El sonido del chapotear del agua como si alguien nadase, cuando en el agua no había nadie. A veces se han visto avanzar estelas como las que se producen al nadar, pero en esas ocasiones nadie nadaba. En otras se vio cómo avanzaban las huellas mojadas de un pie invisible. Han sido tantos los testigos que aseguran haber visto hechos sorprendentes que en los últimos años se ha decidido instalar una cámara. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos hasta aquí con esta historia del Queen Mary? ¿Les hubiera gustado viajar en él? También en la cocina del Queen Mary aseguran que estas muertes no fueron las únicas en tiempos de guerra. Durante la Segunda Gran Guerra se produjo el asesinato de un cocinero a manos de sus compañeros de a bordo. Aún hoy hay personas que aseguran escuchar los gritos del desdichado cocinero. El camarote B340
Esta cabina tiene el récord de ser la menos alquilada, es decir, ha tenido muy pocos huéspedes. Una de las razones puede ser porque en ella se registran continuos fenómenos anómalos. En esta habitación fue asesinada una mujer. Gracias por estar escuchando Random Mundo Paranormal. Como segunda historia tenemos la de un barco muy conocido, el holandés errante. Es sin duda la historia del barco fantasma más conocida. El holandés errante o el holandés volador es considerado un barco fantasma, protagonista de una leyenda marinera muy popular. Según la tradición, el holandés errante es un barco condenado a no poder regresar a puerto, obligado a vagar para siempre por los océanos. El barco es siempre divisado en la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si es visto por un marino, es presagio de mala suerte, tormentas o accidentes a bordo. La leyenda lo sitúa en el año 1680 y hace referencia a un barco holandés que navega desde Ámsterdam a la colonia de Batavia, en las Indias Orientales holandesas. El barco era comandado por el capitán Hendrik van der Decken, quien dicen que pactó con el diablo para poder navegar sin importar los fenómenos naturales que se le pusieran en su travesía. Pero Dios, todopoderoso, se entera de esto y condena a la tripulación a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar tierra, por lo que recibe su nombre del holandés errante. Algunas fuentes defienden que el capitán holandés del siglo XVII, Bernard Fock, fue quien pudo inspirar al capitán del buque fantasma que pactara con el diablo. Fock fue célebre por la extraña velocidad del crucero que alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, por lo que se sospechaba que había firmado un trato con el demonio. Y como tercera y última historia, tenemos la leyenda del Octavius. El navío Octavius fue uno de los barcos fantasmas más populares en el siglo XVIII. Según la leyenda, una goleta de 3 mástiles fue hallada en el oeste de Groenlandia por el ballenero Herald el 11 de octubre de 1775. Al ser considerado un buque abandonado, un equipo de 5 hombres abordó el barco, hallando a toda la tripulación de 28 personas bajo cubierta muertos, congelados y perfectamente conservados. El grupo de marineros del ballenero solo tomó el cuaderno de bitácora antes de abandonar el barco presa del miedo. El 11 de noviembre de 1762 fue la última fecha en el cuaderno de bitácora. Eso significaba que había estado perdido en el Ártico por 13 años en el momento de ser localizado. Supuestamente el Octavio zarpó en 1761 desde Inglaterra hacia Asia, llegando a su destino el año siguiente sin contratiempos. El capitán apostó que volvería a través del traicionero y poco conocido Paso del Noroeste, con el desafortunado resultado que el barco quedó atrapado en el norte de Alaska. El barco nunca fue visto nuevamente tras su encuentro con el Herald. La última posición registrada del barco en el cuaderno de bitácora fue 75 grados norte, 160 grados oeste, 250 millas náuticas al norte de Barrow, Alaska. Sin embargo, fue descubierto cerca de Groenlandia en el Océano Atlántico. Gracias por llegar al final de este video. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse y darme un like. Yo soy Fanny Rosas y esto fue Random Mundo Paranormal. Nos veremos muy pronto.